Voy a presentaros la idea de estructura de contacto desde una perspectiva muy distinta a la que vimos antes. Por supuesto, más adelante os mostraré que son equivalentes. Partimos, como siempre, de una cierta variedad diferenciable, sea m, una variedad diferenciable. Sabemos que en cada punto estamos legitimados a considerar el espacio tangente, que es un espacio vectorial cuya dimensión coincide con la de la variedad. Diremos que una distribución, no confundir con el concepto analítico de distribución, es una asignación suave de un subespacio vectorial del espacio tangente a cada punto, siempre de la misma dimensión. Es decir, yo tengo mi espacio tangente en un punto dado y la distribución me asigna a ese punto un determinado subespacio vectorial que llamaré D sub P, que es un subespacio. Eso es lo que quiero indicar con este menor o igual, que no solamente es un subconjunto del tangente, sino que además es un subespacio vectorial. Y de forma que la dimensión de D sub P sea siempre la misma de para todos los puntos, que es una cantidad, un número entero, menor que la dimensión total de la variedad. Esto es lo que se conoce como una distribución. Por ejemplo, si estamos en R3, una distribución bidimensional de dimensión 2 consistiría en asociar a cada punto de R3 un plano tangente, un plano, sin más, y de forma que la variación de un punto a otro sea suave. Vamos a limitar nuestra atención a distribuciones de codimensión 1, que es lo mismo que decir, al menos en dimensión finita, que la dimensión de la distribución de esos subespacios coincide con la dimensión de la variedad menos 1. Así, el caso que decíamos antes de una distribución bidimensional en R3 sería una distribución de codimensión 1. Vamos a empezar a ver cómo este enfoque está relacionado con eso de la forma de contacto que introdujimos anteriormente. Voy a intentar convenceros de que cualquier distribución de codimensión 1 D viene generada por el núcleo, el kernel, de una determinada unoforma, que es lo que más adelante será la forma de contacto, pero de momento no es nada. Para empezar, es claro que para todo punto P, este de sub P era un subespacio vectorial de TPM, además un subespacio vectorial de codimensión 1. Entonces, para cada punto, ciertamente existe una forma lineal, una aplicación del espacio vectorial en R, tal que D sub P coincide con el núcleo de esta forma lineal, ¿no? Eso es evidente, puesto que el núcleo de una forma lineal, de una aplicación de T sub Pm en R, es un subespacio vectorial. Ahora la cuestión es si yo puedo en un entorno de cada punto encontrar no una forma lineal, sino un campo tensorial, una unoforma que en cada punto satisfaga esta condición de que su núcleo sea D sub P. Un procedimiento para construir explícitamente esta unoforma localmente requiere la introducción de una métrica de un producto escalar riemanniano sobre mi variedad M. Esto es, yo cojo M y le otorgo un producto escalar riemanniano, esto es, definido positivo. Esto lo puedo hacer porque hay un resultado que me dice que cualquier variedad diferenciable admite un producto escalar riemanniano. Entonces, nada me impide construir en cada punto el subespacio ortogonal a D sub P ortogonal, que, como imagino que sabéis, se define como el conjunto de vectores X contenidos en T sub P M, tales que el producto escalar de X con Y es igual a 0 para todo Y contenido en D sub P. Esto lo hago en cada punto y así consigo una distribución unidimensional sobre mi variedad M. Es una selección suave de subespacios unidimensionales en todo punto ortogonales a la distribución de partida. Esto, técnicamente hablando, lo que me está proporcionando es un fibrado de línea, un fiber bundle, un line bundle sobre M, pero no hace falta que entremos en tanto rigor. Basta con decir que gracias a esta construcción puedo encontrar siempre localmente en el entorno de un punto un campo vectorial que en cada punto es ortogonal a la distribución que yo tenía inicialmente. O sea, que siempre existe localmente un X ortogonal a D
como digo, al menos localmente, en el entorno de un punto. ¿Y qué hacemos a continuación? Definimos la unoforma local eta como el producto escalar de x, este vector ortogonal a d, y dejando el segundo slot, la segunda entrada, abierta. Claramente, rozando lo trivial, el núcleo de esta unoforma local me está definiendo la distribución. ¿Por qué? Porque cualquier vector contenido en uno de los hiperplanos o subespacios vectoriales de la distribución está en el núcleo de esta forma, puesto que su producto escalar con x, siendo x un vector ortogonal a la distribución, se anula. Conclusión: toda distribución de codimensión 1 viene representada, al menos localmente, por el núcleo de una cierta unoforma. Ahora cabe preguntarse, ¿es esta unoforma única? ¿O hay varias unoformas que me definen la misma distribución? Resulta que sí, y es muy fácil de verlo. Si tenemos una unoforma eta que me está estableciendo una distribución de codimensión 1, f por eta, siendo f una función suave sobre m, da lugar a la misma distribución. ¿Por qué? Porque eta y f por eta se anulan sobre los mismos vectores. El multiplicar una unoforma por una función no me modifica su núcleo. Suficientes prolegómenos. ¿Qué es una estructura de contacto? Una estructura de contacto sobre una variedad es una distribución de codimensión 1 que además cumple una cierta propiedad que tiene que ver con lo que se conoce con su integrabilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir integrar una distribución? Pensemos por simplicidad en el caso de R3 con una distribución bidimensional. Ahí teníamos que en cada punto habíamos asignado un plano tangente. Lo que quiere decir integrar esa distribución es encontrar una superficie suave contenida en R3 tal que el plano tangente de la distribución coincida con el plano tangente de la superficie en cada punto. Esta misma idea se extiende a dimensión arbitraria y, como digo, la situación óptima sería poder encontrar para una distribución dada, de dimensión la que sea, una subvariedad, al menos en una región localmente, cuyo plano tangente, espacio tangente en cada punto, coincida con el elemento de la distribución en ese punto. Como os podéis imaginar, esto no siempre es posible. Los criterios de integrabilidad vienen dados por un resultado matemático clásico que es el llamado teorema de Frobenius. Para distribuciones de codimensión 1, estos criterios se expresan con ayuda de la unoforma que habíamos definido. En concreto, D es integrable si y solo si la derivada exterior de esta unoforma eta se anula sobre la distribución. En ese caso sí que podemos resolver el problema de la integrabilidad y encontrar localmente una subvariedad cuyos espacios tangentes coincidan con los elementos de la distribución. Sin embargo, este no es el caso que nos interesa a nosotros, puesto que una estructura de contacto es en cierto sentido la antítesis, lo opuesto a la situación óptima de integrabilidad. Para distribuciones no integrables, o sea que no cumplan esta condición, uno puede aspirar al menos a encontrar integraciones parciales, por así decirlo. Quiero decir con esto subvariedades de dimensión inferior a la dimensión total menos 1 que cumplan con la condición de integrabilidad. En el caso menos favorable, o sea, en la peor situación posible, en la que la subvariedad que resuelve el problema tiene la menor dimensión posible, diremos que esta distribución D es maximalmente no integrable. Cuando la dimensión de la variedad ambiente es 2n más 1, es decir, un número impar, la dimensión de estas subvariedades es n. A la luz del teorema de Frobenius, la condición que ha de verificar la unoforma que me define la distribución para que D sea maximalmente no integrable es esta de aquí, que ahora sí reconocemos como aquella condición que introdujimos cuando definimos forma de contacto en la sección de motivación. Recuérdese que en aquel caso 2n más 1 valía 5 y por ende n valía 2. O sea que una estructura de contacto es una distribución de codimensión 1 maximalmente no integrable, que es como decir que la unoforma de contacto asociada cumple la condición que habíamos visto anteriormente. Antes comentamos que si eta, una cierta unoforma, me define una estructura de contacto, entonces esa unoforma multiplicada por una función suave me define la misma estructura de contacto. Esto quiere decir que una función multiplicada por una forma de contacto es también una forma de contacto, y habría de verificar esta condición que tenemos aquí remarcada en rojo. Vamos a comprobarlo. Tenemos pues una unoforma f multiplicada por eta y yo quiero verificar que esto es en efecto una forma de contacto, para lo cual calculo
f eta multiplicada por su diferencial elevado a n. Y quiero comprobar que esto es distinto de 0. Para ello, aplicando las propiedades de las operaciones involucradas, encuentro que esto es igual que f eta multiplicado por... Aquí aplico la regla de Leibniz, ¿de acuerdo? Y me queda algo como esto, y a su vez tengo que elevar esto a n. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que tenga dos o más factores eta repetidos, por la antisimetría del producto exterior me va a dar 0. De modo que el único factor que sobrevive es el que contiene el diferencial de eta elevado a n. O sea que esto me va a quedar f elevado a n más 1, porque las f's conmutan, son escalares, eta por de eta elevado a n. Esto de aquí, por el recuadro, sé que es distinto de 0, porque eta era una forma de contacto. Y como f también es distinta de 0, tenemos que el producto de estas dos cosas no nulas es también no nula. Y así queda probado que una función cualquiera multiplicada por una forma de contacto es también una forma de contacto. Bueno, vamos a darle camama ya a un teorema central en geometría de contacto, también en geometría simpléctica, como es el teorema de Darboux o Darboux. Posiblemente os suene un teorema de Darboux que hayáis visto en bachillerato o en la universidad sobre funciones de una variable, diferenciables y no sé qué. Bueno, ese no es. Este es otro teorema de Darboux mucho más interesante que tiene que ver con geometría de contacto y que se enuncia como sigue. Tenemos una variedad de contacto, o sea, una variedad diferenciable equipada con una forma de contacto o una estructura de contacto, y lo que dice el teorema es esto. En un entorno de cada punto siempre existen unas coordenadas que voy a denotar de la siguiente forma. Una coordenada w, luego tenemos n coordenadas q super a y otras n coordenadas p sub a, ¿vale? La dimensión de m habíamos dicho que era 2n más 1, la tomamos impar porque es el caso de la termodinámica. Y este índice A toma valores desde 1 hasta n. A lo mejor habéis reparado en el bizarro hecho de que he utilizado tanto superíndices como subíndices para simbolizar a coordenadas. Eso es así por puro convenio, se hace así un poco por analogía a lo que ocurre en mecánica clásica, y aunque es una cosa un poco ortopédica, la mantendré porque es lo que se ve en las referencias. Lo que afirma el teorema es que en las citadas coordenadas, eta tiene una expresión muy sencilla, que es la siguiente. Se escribe como la diferencial de w menos p sub a por la diferencial de q super a. Donde aquí se entiende que hay una suma implícita, estamos usando el convenio de suma de Einstein, y hay una suma en el índice A, desde 1 hasta n. A estas coordenadas se les conoce como coordenadas de Darboux. Este resultado es simplemente brutal. ¡Diosa! Es increíble. Os invito a que comparéis lo que pasa aquí con lo que le ocurre a un producto escalar semi-riemanniano en una variedad diferenciable. Podemos pensar en el caso de la relatividad general, donde tenemos un producto escalar, una métrica sobre nuestro espacio-tiempo. En ese caso, yo en general puedo coger en un punto dado, ¿vale? Como en cada punto tengo un espacio tangente, yo puedo coger y encontrar una base ortonormal para mi métrica. En esa base, la métrica se expresa en coordenadas como la típica matriz diagonal con sus unos y sus menos unos. Pero difícilmente puedo aspirar, para una métrica general, a encontrar una base coordenada o un entorno coordenado en el cual la métrica se escriba así en todos los puntos. Lo más que puedo hacer, salvo que tenga una métrica trivial, la métrica de Minkowski, es utilizar las llamadas coordenadas normales de Riemann, en las cuales en un punto dado la métrica se expresa de forma diagonal y además las primeras derivadas de la métrica son nulas, o podemos también afirmar que los símbolos de Christoffel son nulos en ese punto. Sin embargo, las derivadas segundas y de orden superior no son cero, o sea que al moverse de un punto a otro la métrica sí que experimenta cambios, aunque sean, podríamos decir, pequeños. Vaya, que lo más que puedo hacer es diagonalizar la métrica en un punto. No la puedo diagonalizar en un entorno.
Si yo pudiera hacer eso, entonces todas las métricas serían localmente equivalentes y no existirían espacio-tiempos como el de Schwarzschild o los espacio-tiempos de Friedman, Lemaitre y Robertson Walker, que son fundamentales para entender la física del cosmos. Lo más que podríamos tener serían espacio-tiempos que difieren los unos de los otros en propiedades topológicas globales, pero no en sus características locales. Fijaos el drástico contraste con la geometría de contacto, donde en virtud del teorema de Darboux, cualquier uniforme de contacto se expresa localmente de la misma forma. Podéis objetar que la métrica o producto escalar es una forma bilineal, mientras que este objeto de aquí, esta forma de contacto, es una forma lineal, solamente con una entrada. Pero yo puedo construir una forma bilineal a partir de esta eta sin más que calcular su derivada exterior, que se encuentra fácilmente en estas coordenadas de Darboux y viene dada por esta expresión de aquí. Y esto es lo más próximo que tenemos para una forma antisimétrica a una expresión diagonal, ¿vale? Sería el equivalente a diagonalizar la forma en una base ortonormal. Dicho de forma clara, todas las variedades de contacto de una misma dimensión son, a efectos de la estructura de contacto, localmente iguales, idénticas. A partir de ahora asumiremos que cualquier eta se puede escribir de esta forma o es de esta forma, que es además la forma que tiene la uniforme de Gibbs en termodinámica, y gracias al teorema de Darboux vemos que esto no supone ninguna pérdida de generalidad. Por si no lo veis claro, aquí os he puesto cuál es la correspondencia entre la notación que usábamos antes en el dominio de la termodinámica y la forma de simbolizar las coordenadas que hemos empleado aquí en el teorema de Darboux. Ahora introduciremos otro objeto relevante en geometría de contacto, en este caso un campo vectorial que se conoce como vector de Reeb. Este vector de Reeb, R, es el único campo vectorial que cumple las siguientes dos condiciones. 1. Yo calculo la derivada exterior de eta, eso es una dos forma que tiene dos entradas. En la primera entrada meto este vector de Reeb, R, y la segunda la dejo vacía. Voy a imponer que esto sea siempre igual a 0. Pero solamente con esta condición no consigo fijar un único campo vectorial. He de suministrar otra, que es una condición de normalización, y es que eta, la forma de contacto evaluada sobre R, me dé siempre igual a 1. Vamos a comprobar que ciertamente con estas dos condiciones basta para especificar de forma unívoca un campo vectorial, y en el proceso encontraremos además la forma en coordenadas de Darboux de este campo vectorial R. Recordemos que en esas coordenadas eta se escribía como dw menos p sub a por dq super a. Y voy a calcular, porque me aparece en una de las condiciones, la derivada exterior de eta. Bueno, esto ya lo habíamos escrito antes, ¿no? Era dp sub a por dq super a. Y ahora lo que voy a hacer es evaluar de eta en este campo vectorial R que de momento desconocemos, ¿vale? Voy a expandir, por supuesto, R en esta base local de Darboux, con lo cual tendremos una componente W que denotaré de esta forma, ¿vale? Más una serie de componentes asociadas a Q super A más R P sub A. De nuevo aquí estoy utilizando el combinio de suma de Einstein, ¿ok? Siempre que aparezcan índices repetidos, estoy sumando en ellos desde 1 hasta n. Por eso, si ahora cojo de eta y la evalúo en R y dejo el segundo entry abierto, esto lo que me va a dar es, teniendo en cuenta que estoy definiendo el producto exterior de la siguiente forma, eso evaluado en R y el segundo slot abierto. Algunos autores aquí incluyen un factor 1/2, no sé si Carlos Zapata lo hará, pero vaya, es irrelevante, es un mero convenio. Y ahora, aplicando las propiedades de las diferenciales evaluadas en campos vectoriales, se encuentra fácilmente que esto lo que me da es menos R P sub A de Q super A más R Q super A de P sub A. Como debe ser, esto es una uniforme porque he dejado uno de los inputs sin evaluar. Para encontrar este resultado, lo que he utilizado, si no lo veis,
dx evaluado en parcial x es igual a 1 y dx evaluado en parcial y es igual a 0, donde x e y representan dos coordenadas cualesquiera, no importa cuáles sean, pueden ser la w, la q sub a, la p sub a, da igual, lo único que importa es que x e y son dos coordenadas distintas. Aplicando eso, encuentro el resultado de arriba, y lo que yo quiero, por la condición de la definición de vector de Rip, es que esto valga 0. Pero ¿qué pasa? Lo que tengo aquí es una combinación lineal de estos diferenciales de q super a y de p sub a, que estoy considerando independientes. Como son linealmente independientes, el que esto valga 0 es posible si y solo si todos los coeficientes de la combinación lineal son nulos. De forma que esto implica que r de p sub a y r de q super a son 0 para todo a desde 1 hasta n, y así el vector de Rip ha de ser a lo sumo una cierta función rw por la parcial con respecto de w. O sea que la condición 1 me restringe este vector de Rip a un subespacio unidimensional, y por eso he de aportar una segunda condición que me normalice esta función r super w. La segunda condición, que hemos llamado aquí 2, lo que me decía era que eta evaluado en r me tiene que dar 1. Y recordando cuál es la expresión de eta en coordenadas de Darboux, tenemos que eta evaluado en r, es tal cual r super w. En consecuencia, hallamos esta segunda condición que me fija ya de manera unívoca el vector de Rip como la parcial con respecto de la coordenada w. Como comentario curioso, aparte, puede verse que, conocido el vector de Rip, este me establece una descomposición en cada punto del espacio tangente a mi variedad. Me lo descompone como una suma directa en cada punto del elemento de contacto de la distribución más el subespacio unidimensional generado por el vector de Rip. Esta descomposición es interesante porque yo puedo entender ahora que este d sub p es un subespacio horizontal y que el lin de R es un subespacio vertical. Es decir, que tener una estructura de contacto es equivalente a tener una descomposición en cada punto del tangente en una parte horizontal y en una parte vertical. Y eso es esencialmente la definición de una conexión de Ehresmann. Pero esto ya para el que quiera entender e informarse por su cuenta. Aquí no nos vamos a adentrar en ese mundo oscuro. Vamos a pasar ahora a discutir un poco las simetrías de la estructura de contacto. Esto es un clásico en matemáticas. Siempre que uno introduce una estructura matemática compuesta por un conjunto y una o varias operaciones internas, una de las primeras cosas que hace, si no la primera, es buscar y clasificar aquellas transformaciones, aquellas aplicaciones que se lleven bien con esta estructura, que la preserven de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, si tengo un grupo, estas aplicaciones, estas simetrías, en matemáticas se suele hablar de isomorfismos, ¿no? Son los morfismos de grupos, los que preservan la operación interna. Si tengo un espacio vectorial, estos isomorfismos son las aplicaciones lineales. Si tengo un espacio topológico, pues son los homeomorfismos, and so on and so forth. Vamos pues a hacer esta tarea para el caso de estructuras de contacto y también ver cómo esto se relaciona con la física que describen, con la termodinámica. Como siempre, partimos de una variedad de contacto, M